y nos vamos al último y tercer segmento de noticias de nuestro boletín, que es el segmento de internacional y que hoy empezamos precisamente con una muy buena noticia. Y es que en contra de lo que decían las furcias mediáticas en las últimas semanas, y es que Viktor Orbán, el presidente de Hungría, estaba más que liquidado y que Viktor Orbán además se iba a dar la circunstancia de que iba a perder las elecciones y la agenda globalista ya iba a poder entrar a sangre y fuego, metafóricamente hablando, en Hungría. Bueno, pues a pesar de todas estas proyecciones de futuro, pronósticos, anuncios, profecías, etcétera, Viktor Orbán ha arrasado. Ha arrasado en las elecciones presidenciales y ha arrasado con el Parlamento porque su partido, que es el Fidesz, de los 199 escaños que hay en el Parlamento, ha conseguido 135. Tiene más de 2/3 partes del Parlamento. Es algo, en ese sentido, tremendo. Entra en el Parlamento un partido de extrema derecha. Ahora es complicado denominar extrema derecha a Orbán porque resulta que tiene un partido a su derecha que es de extrema derecha, que es un partido muy nacionalista, que ha superado la barrera del 5% de los sufragios que hay que tener para tener representación en el Parlamento y que obtiene 7 diputados. Por cierto, barrera que habría que imponer en España. Un partido que no tenga como mínimo un 5% de los sufragios en toda la nación no tiene por qué estar en el Parlamento, no debería estar en el Parlamento. Como en tantas cosas, esto en Hungría lo han hecho bien y como tantas otras cosas, esto en España lo han hecho mal. En estas elecciones la participación ha sido considerablemente alta, más del 69%, pero sobre todo hay una serie de cuestiones que son de enorme relevancia. Por ejemplo, ha habido un referéndum paralelo que ha obtenido más del 90% del apoyo de los votantes a las propuestas de Viktor Orbán para evitar que en un momento determinado se pueda imponer la ideología de género en las escuelas, como pasa, por ejemplo, en España. Esto es algo que puso a bramar y a aullar a la gente de la Unión Europea y de la agenda globalista, pero al final, en el referéndum, más del 90% ha votado a favor de Orbán y de esta ley que impide el adoctrinamiento de niños en las escuelas. Desgraciadamente, solamente votaron con votos válidos el 44% de los húngaros y lo que ha sucedido, porque además se invalidaron un 20% de papeletas porque tenían marcas incorrectas, etcétera, no ha llegado al 50% y por lo tanto el referéndum no es un referéndum vinculante. Pero en cualquiera de los casos, aquí es evidente que sometido a referéndum más del 90% de los que han votado apoyan a Orbán. Y desde luego, en términos de su presidencia y del partido, no cabe la menor duda de que los húngaros lo apoyan. Ahora, fíjense ustedes en el programa de Orbán, porque ahora mismo es el único político europeo, dentro de lo que podríamos considerar Occidente, aunque Hungría esté muy a Oriente, es el único político europeo que plantea las cosas con valentía, con patriotismo y con integridad. El único, el único. Hay que enfrentarse con la ideología de género. Viktor Orbán se enfrenta y además se enfrenta de manera clara, no para llegar a una coalición y en el momento en el que llegas a la coalición, como te dan alguna poltrona en el gobierno, renuncias al enfrentamiento con la ideología de género. No, Orbán ahí se ha mantenido. Se ha mantenido en la defensa de lo que son los intereses nacionales de Hungría y eso lo ha demostrado con una valentía y una dignidad en el tema de la crisis de Ucrania que no ha tenido ningún otro presidente europeo. Viktor Orbán, en primer lugar, abogó por la solución diplomática, porque tenía muy claro lo que son los nacionalistas ucranianos, sabe que esos nacionalistas ucranianos no solo han perseguido a los ucranianos que quieren seguir hablando ruso en el este de Ucrania, sino que han perseguido también a los ucranianos de origen húngaro
y que les han hecho la vida imposible, y a Víktor Orbán no le iban a convencer de que Zelensky es un demócrata, porque Zelensky es el jefe de bandas nazis que ha metido en la prisión al jefe de la oposición en Ucrania, que ha suprimido 11 partidos políticos y que ha cerrado 3 televisiones porque no hablaban como él quería que hablaran de él. Y aquí Orbán no estaba para cerrar los ojos ni cosa parecida. De manera que, en primer lugar, apoyó la solución diplomática porque sabía y sabe lo que es Ucrania. En realidad, no lo que cuentan de manera falsa, miserable y propagandística los medios occidentales. Cuando en un momento determinado se produce la invasión rusa de Ucrania, bueno, pues Orbán evidentemente no está de acuerdo con esa invasión, pero no deja que lo utilicen de manera miserable. Deja muy claro que él está dispuesto a enviar ayuda humanitaria a Ucrania, olvidando la manera tan criminal y canallesca como los nacionalistas ucranianos han tratado a los húngaros que viven en Ucrania. Envía ayuda humanitaria. Recibe a un número de refugiados ucranianos enorme, a pesar de la manera criminal y canallesca como los nacionalistas ucranianos han tratado a los húngaros que hay en Ucrania. Pero también deja las cosas claras. Por aquí no va a pasar una sola arma y por aquí no van a pasar tropas para ir a combatir a Ucrania. Y yo no voy a aplicar ninguna sanción económica a Rusia porque eso le causaría un daño terrible a mi país. Y a mí me han elegido presidente para defender los intereses de mi país, no lo que quiere el padre de un vicioso que se llama Hunter Biden y que por desgracia está en la Casa Blanca. Y en este sentido, la posición de Orbán es para aplaudirla. Es una desgracia que no se dé en otros lugares. Y que en otros lugares, por desgracia, pues haya quien haya dicho que está muy en contra de la agenda globalista, pero luego en el tema de Ucrania ha bajado los cuernos de la manera más vergonzosa. Y desde luego no ha defendido a su país. Ha defendido intereses que perjudican enormemente a su país. Esa es la triste realidad. Claro, cuando vas en comandita con Varsovia o Miami o Washington o cosas de este tipo, pues hay gente que si alguna vez tuvo una visión internacional, pues de pronto se le ofusca totalmente. Y ya no va en la verdad, va en la propaganda más sucia. Víktor Orbán, en este sentido, es un ejemplo. Y es interesantísimo cómo en el discurso que él pronuncia después de este rotundo triunfo electoral, él dice que nunca hemos tenido tantos enemigos enfrente. Y dice, la izquierda nacional, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, las organizaciones del imperio Soros y el presidente de Ucrania. Porque Orbán sabe quiénes son los enemigos, lo sabe. Y los menciona a todos. Y dice, y a pesar de que nunca hemos tenido tantos enemigos enfrente, a pesar del dinero que se ha gastado George Soros en intentar acabar con Orbán, a pesar de las presiones de la Unión Europea para hundir a Orbán, porque es el único que tiene una decencia para enfrentarse con determinadas situaciones, a pesar de las presiones de ese delincuente que se llama Zelensky, al que algunos quieren convertir en un héroe, cuando es un personaje que manda y condecora a bandas de nazis integradas en el ejército de Ucrania, a pesar de los medios de comunicación insistiendo en que este va a perder, a pesar de que todas las fuerzas de la oposición, 6 partidos se concentraron en una sola lista electoral para vencer a Orbán, Orbán ha ganado las elecciones. Y esto no solo demuestra que se puede ser decente e íntegro a la hora de defender posiciones justas. Demuestra que en las democracias hay políticos que creen en la democracia y políticos que viven de la democracia pero no creen en ella. Orbán es un político protestante en un país de mayoría católica. Siempre ha tenido Hungría una pequeña minoría protestante, pero siempre ha sido una minoría. Y sin embargo es respaldado por la inmensa mayoría de la población porque Orbán no es el político que piensa que el pueblo es un conjunto de imbéciles a los que podemos manipular con propaganda, sino que cree que realmente la democracia
es el gobierno del pueblo. Quien ahora se dirige a ustedes ha tenido ocasión, en multitud de ocasiones, de hablar con políticos de todo signo y en los más diversos países. Y esos políticos, por más que digan que son demócratas, de izquierdas, de derechas, de centro, no creen en la democracia. Están convencidos de que en última instancia, como el pueblo es un rebaño de idiotas, de imbéciles y de estúpidos, que les dan el voto para que ellos no sirvan al pueblo, sino que se sirvan del pueblo, hay que engañarlos. Y por lo tanto buscan la ayuda de oligarquías extranacionales. Seguimos la agenda globalista en muchos casos porque significa recibir la ayuda, por ejemplo, de eso que Orbán ha llamado las organizaciones del imperio Soros. Seguimos la agenda globalista no porque nos importe el futuro familiar, personal, económico de nuestro pueblo, sino porque nos permite llegar al poder por el respaldo que tenemos. Seguimos esta política o la otra porque sabemos que las furcias mediáticas la van a respaldar. Seguimos esta política o la otra no porque beneficie a nuestros conciudadanos, sino porque permite que los burócratas de Bruselas o los burócratas de la OTAN sonrían y nos den una palmadita en la espalda y nos aseguren un buen futuro para nosotros, no para nuestra nación y nuestros ciudadanos. Y aquí lo tremendo de Orbán, y por eso los aullidos hoy se oían a uno y otro lado del Atlántico, es que es el político decente, íntegro y honrado que le dice la verdad al pueblo y que se atreve en un momento determinado a colocarse delante de una cámara o detrás de un micrófono y dice: la agenda globalista es una basura, es el final de la libertad de los pueblos, es acabar con la independencia nacional y con las instituciones democráticas. Y ustedes verán si quieren ese futuro de esclavitud y servidumbre o quieren un futuro de libertad. Lo que está pasando ahora en Ucrania es una vergüenza que se viene tolerando desde hace mucho tiempo. Y cualquiera sabe que Zelensky es un criminal, pero sobre todo es un cipayo de intereses que van en contra, en primer lugar, de los propios ucranianos. Y yo no pienso sacrificar a Hungría ni a ustedes, mis conciudadanos húngaros, en ese juego de poder absolutamente sucio e hipócrita. Porque si las armas que se han colocado en Ucrania, o que se pensaban en el futuro por añadidura colocar en Ucrania, se hubieran colocado en México, o en Puerto Rico o en Panamá, Estados Unidos hubiera entrado a sangre y fuego en México, en Puerto Rico o en Panamá. Y a Orbán le han escuchado. Porque es verdad que hay mucho tonto en todos los países y en el planeta. Pero al mismo tiempo no cabe la menor duda de que si tú a la gente le explicas las cosas, la gente las entiende. No son imbéciles, no son ovejas, no son seres cuyo único valor es poderles robar a través de los impuestos y que vayan a votar. Es gente que si tú le explicas las cosas, las entiende de sobra. Y aquí, evidentemente, Orbán es un político en el mejor sentido del término. Y cuando uno mira luego hacia Occidente, se te cae la cara de vergüenza de ver el servilismo, el egoísmo, la hipocresía y la estupidez y la carencia absoluta de patriotismo, por mucho que a veces se les llene la cara y la boca de mencionar a su país y muevan la banderita, etcétera, pero su patriotismo no brilla en absoluto, nada más que por su ausencia, porque se someten a políticas que van en contra de su nación y de sus conciudadanos, y ese es un gran contraste con Orbán. Posiblemente porque Orbán es una persona también de convicciones espirituales. No como el presidente del Ecuador, católico y del Opus Dei, que le faltó tiempo para que se aprobara el aborto cuando se sentó en la poltrona presidencial y le faltó tiempo luego para que apareciera proyectada la bandera del arco iris del lobby gay en el Palacio Presidencial. No es el caso de Orbán. Y es una buena noticia, es de esas cosas que dices, bueno, que quede claro que efectivamente cuando al pueblo se le cuentan las cosas y cuando uno actúa con integridad y actúa con decencia, algo se puede decir. Cuando al pueblo se le engaña
y el engaño son las furcias mediáticas dentro y fuera del país, y es rendirse ante un personaje como Soros, y es aceptar campañas infames como lo que está pasando en Ucrania, pero antes ha pasado con la vacuna, y Dios sabe con lo que va a pasar en el futuro. Cuando sucede una cosa así, evidentemente no hay esperanza para una nación, aunque algunos digan que la hay en un gobierno de concentración nacional. El presidente de Hungría, Viktor Orbán, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales y lo hace por cuarta vez consecutiva. Su partido, el Fidesz, ha conseguido 135 escaños de un total de 199. Viktor Orbán revalida así su supermayoría de 2/3 para su partido y también para su aliado, el Partido Popular Demócrata Cristiano. Su defensa de la nación, su lucha contra el globalismo, pese a las presiones desde Bruselas, y su posición respecto a Rusia y Ucrania también han sido, como ven, premiadas en estas urnas. El Partido Nacionalista, Nuestra Patria, también entra en el Parlamento con 7 diputados. Y mientras Orbán se afianza en el poder, Unidos por Hungría, la alianza de los 6 partidos de la oposición, ha obtenido únicamente 56 escaños. La participación en estas elecciones ha sido similar a la del año 2018, con un 69,3%. Y en paralelo a la votación a estas elecciones presidenciales, los húngaros eran llamados a votar en un referéndum. Era para saber si el pueblo apoya la ley que protege a los niños contra los abusos y contra el adoctrinamiento de género y a su vez protege los derechos de los padres en la educación de los mismos. El referéndum de Orbán ha obtenido más del 90% del apoyo del pueblo en las papeletas escrutadas. 4 rotundos noes a las siguientes 4 preguntas. Primera, ¿apoya la realización de sesiones de orientación sexual en la educación pública sin el consentimiento de los padres? Segunda, ¿apoya la promoción de tratamientos de reasignación de género para menores? Tercera, ¿apoya la introducción irrestricta de contenidos sexuales en los medios a menores que afecten a su desarrollo? Cuarta, ¿apoya la exhibición de medios sensibles al género a menores? Pero aunque el apoyo al no ha alcanzado más del 90% en las papeletas escrutadas, según ha informado hoy la Oficina Nacional Electoral, solo el 44% de los húngaros que votaron emitieron votos válidos a las 4 preguntas. Además, tuvieron que invalidarse otro 20% de papeletas porque no eran válidas, porque tenían marcas incorrectas o mensajes de protesta. Con lo cual, no se ha llegado al quórum mínimo del 50%. De tal modo no se considera apoyado el referéndum. Pero que el referéndum no sea validado no afecta a la continuidad de esta ley que actualmente está en vigor. La ley de defensa de los niños y de la familia promovida por Orbán ha sido estigmatizada y tachada de ir contra los homosexuales. Tanto es así que la propia Unión Europea abrió al presidente de Hungría un expediente por homofobia, algo que Viktor Orbán calificó de vandalismo legal. Pero pese a que los defensores de la agenda de género y de la agenda globalista quieren crear esta propaganda contra esta normativa, hay que decir que la Ley de Protección de la Infancia tiene el objetivo de impedir el adoctrinamiento a los menores con respecto a la propaganda de la agenda de género y de cambio de sexo, así como la protección contra la pederastia y la pornografía. La ley abarca el sector educativo y señala que las clases de educación sexual en las escuelas no pueden diseñarse para promover la segregación de género, el cambio de sexo o la homosexualidad.